Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación. Hola, buenas tardes para todos los televidentes y oyentes que nos sintonizan a esta hora en la Cuarta Estación, el medio comunitario en donde todas las historias cuentan. Bienvenidos a un programa más de Eco 4. Mi nombre es Steven Gómez y tengo el placer de saludarlos. En la locución me acompaña el día de hoy Andrés Manrique. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes ya, mire, gracias por invitarme a este Eco 4, un programa y un tema bastante especial que vamos a tener el día de hoy sobre ruido, precisamente porque muchas veces, Steven, te cuento, pues la gente no lo ve como si fuera una contaminación y resulta que muchas veces hay un daño ahí que nos estamos haciendo con tanto ruido que hay en muchos lugares específicos de la comuna, inclusive ya lo que son muchos bares y todos estos sitios, pues no nos damos cuenta, pero aquí precisamente vamos a tener dos profesionales para eso, Steven. Por eso, de una vez le cuento los profesionales que vamos a tener, mire. Nos acompaña en este capítulo número 38 de Eco 4. Por aquí tenemos a Luis Esteban Gómez Cadavid, director de Ingeniería de Sonido en la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Profesional con experiencia en el diagnóstico y modelación de ruido urbano, coordinador de servicios de diagnóstico del ruido ambiental, vibraciones y modelación de ruido, aire y olores ofensivos entre 2015 y 2018. Participó en 2019 en la actualización de los mapas de ruido de 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Así que de una vez vamos a saludar a Luis. Luis, buenas tardes, bienvenido a Eco 4 de la Cuarta Estación. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, mi nombre es Luis Esteban. Soy director actualmente del programa de Ingeniería de Sonido. La idea es explicarles el día de hoy sobre esa temática del ruido, pues que es algo que hay que tener en cuenta, que es bastante importante y que yo sé que les va a interesar mucho. Hay muchos mitos al respecto y aquí la idea es eso, aclarar un poco las cosas y que todos pues hablemos con el mismo idioma y que seamos más conscientes de lo que es el tema de ruido ambiental en la ciudad. Muy bien, y también nos acompaña Steven Víctor Alfonso Palacio Giraldo, director principal de Ecoacústica, una empresa dedicada a la arquitectura e ingeniería acústica. Así que también demos la bienvenida a Víctor Palacio. Víctor, bienvenido aquí a la Cuarta Estación de Eco 4. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por prestar este espacio para hablar de un tema que me parece bastante importante para la sociedad, ya que justamente ahora que lo mencionabas, hay muchas personas que desconocen completamente del factor ruido y cómo nos afecta. Y bueno, pues estamos apoyando en esta transmisión, por un lado, la parte técnica al compañero Esteban, la parte pues educacional y nosotros apoyando en la parte como tal, industrial como tal. Un momento, Manrique, y a nuestros invitados para que pasemos a nuestra primera sesión llamada El Momento Verde. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Así que bueno, vamos entonces a empezar ahí con esta parte precisamente, dado pues que el ruido es una problemática ambiental que las personas suelen desconocer o ignorar. ¿Cómo se entiende la contaminación acústica? ¿De qué se trata? Y vamos a empezar entonces con Víctor. Listo, claro que sí. Mira, la contaminación acústica básicamente se trata de la presencia de sonido no deseado que genera molestia o puede generar nocividad para la salud auditiva de las personas. Este
Este riesgo, pues básicamente es un fenómeno que sí afecta demasiado a las personas y como tal al ambiente, tanto subjetivamente y de manera objetiva. Muy bien, Steven. Bueno, por parte de Luis Esteban, quisiera que nos contaras desde su punto de vista cómo se entiende la contaminación acústica y también de qué se trata para complementar lo que acaba de decir Víctor, por favor. Sí, claro, como lo decía Víctor, pues prácticamente es la presencia de ruido, la presencia de ruido sobre las personas sensibles o un receptor sensible, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo, y es que muchas veces uno cree que contaminación acústica se puede asemejar al tema de contaminación del aire, ¿cierto? Entonces uno pensaría que nada más por tener esa variable física de los material particulado, ¿cierto? Cuando hablamos de aire en el medio, uno creería que la contaminación acústica entonces es cuando tenemos mucho ruido o muchos sonidos en el ambiente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo, y es que cuando hablamos de contaminación acústica hablamos es sobre el receptor, ¿cierto? Yo puedo tener mucho ruido en una zona donde hay mucho tráfico vehicular, pero si específicamente no tengo receptores sensibles como personas en ese lugar, pues no se estaría como considerando como contaminación acústica, ¿cierto? Tendríamos que mirar es en el receptor, siempre sobre el receptor, las personas que están afectadas, que a la larga pues genera molestia y puede generar efectos psicológicos y fisiológicos sobre la salud. Claro, Luis. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué ruidos son considerados, pues, que se consideran que contaminan el ambiente y cuáles no? Listo, las fuentes que generalmente se entienden como agentes del ruido ambiental altamente contaminantes son las fuentes que están relacionadas al tráfico vehicular, ¿cierto? El tráfico vehicular es una de las fuentes que más energía generan al ambiente y que puede afectar a más personas, ¿cierto? Porque digamos que por la consolidación urbana o por cómo está conformado un barrio, todos estamos expuestos a una vía cercana. Específicamente ese ruido trasciende hacia nuestras viviendas y en cierta medida pues nos está afectando, ¿cierto? Entonces el agente que más contamina pues en ese sentido sería el tráfico vehicular. Luego también tenemos otros agentes del ruido ambiental pues que también afectan bastante, que son el ruido industrial, el ruido generado por otras fuentes como es el tráfico ferroviario. En este caso pues en Medellín sería el sistema metro, el tráfico aeronáutico, ¿cierto? Que sería el ruido que genera la actividad aeroportuaria aquí en el Olaya, ¿cierto? Y en general son como esas las fuentes un poquitico más perjudiciales, ¿cierto? Y ya estaríamos hablando de otro tipo de fuentes que son las que generan molestia, que son de corto plazo, que son las fuentes de ocio, ¿cierto? Cuando estamos en lugares de ocio o zonas muy comerciales que pueden estar afectando a la población. Así es, Luis Esteban, como tú le decías, y es que también las actividades humanas diarias son las que afectan esta problemática y también el emplazamiento de actividades industriales. Bueno, continuando con esta sesión Momento Verde, queremos preguntarle a Víctor, ¿cuáles son los niveles adecuados de ruido en la ciudad en general? Bueno, pues hablando de los sonidos adecuados que deban percibir las personas, que tal como lo decía el compañero Esteban, hablamos de contaminaciones cuando afecta como tal al receptor. Pues acá hay que mirar un poco cómo hacer ese análisis, ¿cierto? Es una vez estando en el ambiente y otra vez cómo nos afecta al interior de las viviendas, ¿cierto? Entonces nos afectan a todos de diferentes formas. Si vamos a mirar de pronto algunas recomendaciones internacionales, la OMS, esto, pues nos especifican que al interior de viviendas debemos de tener alrededor de niveles de 33 decibeles en horario nocturno, siendo muy restrictivos. Y se especifica que estar sometidos a niveles por encima de 65 decibeles en ambiente exterior, pues también ya suele ser algo muy nocivo. Para las personas que se encuentran trabajando diariamente en el ambiente exterior debido a fuentes, pues a la presencia de esas fuentes vehiculares, que es la principal fuente medioambiental, pues encontramos una gran exposición, y ya que es la principal fuente de ruido en todos los emplazamientos grandes, ¿cierto? En las ciudades. Entonces, cuando hablamos de esos niveles de ruido
básicamente es eso, tratar de recomendaciones, de no exceder esos 65 decibeles, que es muy difícil de lograrlo como tal en las ciudades debido a todas estas fuentes que mencionó el compañero Esteban, ya sean industriales, aeronáuticas, ferroviarias, incluso actividades de trabajos en vías, ¿cierto? Que, por ejemplo, el sector de Aranjuez en este momento está lleno de trabajos por parte de acueductos, entonces sentir esos taladros, maquinaria pesada, eso está generando un fuerte impacto sobre la comunidad que a la vez afecta como tal la concentración, y ya que todo el mundo incluso estamos en este momento en temas de teletrabajo, entonces está afectando muchas veces esas actividades. Entonces ahí hablamos cuando se genera esa contaminación y está afectando como tal a esas viviendas y como tal a las personas al interior de ellas. Entonces hablar como tal de recomendaciones o de niveles adecuados en Medellín es muy complicado lograrlo, ¿cierto? Debido a que tenemos algunas falencias como tal normativas, pero debemos, la ciudadanía como tal, estos espacios como tal, debemos de quejarnos un poco y generar esa conciencia frente al ruido para lograr tener una normativa que, digamos que los habitantes de Medellín merecemos tener unos niveles de ruido específicos que pues, nos puedan servir para nosotros en nuestro diario vivir. Pero básicamente esas son como las recomendaciones que hay a nivel internacional, no sobrepasar esos 65 decibeles. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. En estos momentos me surge una pregunta, precisamente ya dada esa respuesta, porque hablando específicamente, por ejemplo, de lugares, hay lugares que son muy amplios y lugares que son muy cerrados. Eso no varía según, por ejemplo, el lugar, porque, por ejemplo, si yo voy a un sitio donde veo que los parlantes, estamos hablando ya de sitios como discotecas, bares, ¿cierto? Y los parlantes están más pegados, el techo está más pegado, ¿cierto? Y por ser cerrado, de pronto ahí no varía un poco lo de los decibeles. Sí, realmente varía demasiado. O sea, estar en recintos cerrados y más que todo los jóvenes de hoy en día que les gusta estar escuchando mucho música, altos volúmenes, realmente son lugares que hemos logrado incluso medir de hasta 80, 90 decibeles. En algunos sitios hasta 102 decibeles, y esos son niveles muy nocivos para la salud auditiva. Ya cuando hablamos del ambiente exterior y cuando se está extendiendo hacia focos, personas que viven al interior de las viviendas y que este ruido se filtra como tal a las viviendas, pues ya estamos hablando como tal de esa molestia, e incluso hemos logrado medir de hasta 45, 60 decibeles en horario nocturno, que para conciliar el sueño suelen ser niveles bastante problemáticos. Entonces, mientras más alto el nivel de ruido, debemos de tener un menor tiempo como tal de exposición, ya que se vuelve bastante nocivo para nuestros oídos. Exacto, y hay que hacer una aclaración, y es precisamente eso que dice Víctor ahí al final. Y es que aquí cuando hablamos de qué tanto está perjudicando en la salud del ruido en las personas, tenemos que tener en cuenta dos variables, y es el nivel de ruido, la intensidad y el tiempo de exposición. Entonces yo podría estar expuesto, literalmente podría estar expuesto a 100 decibeles en un, pues no sé, al frente de en un concierto, puede ser al frente de una cabina de estas pues que generan grandes niveles de presión, pero si el tiempo de exposición es corto, digamos que no estaríamos perjudicándonos en cierta medida, ¿cierto? Lo peligroso es cuando yo estoy expuesto a niveles que ya están estudiados, que pueden ser perjudiciales para la salud en un periodo de tiempo bastante prolongado, por decirlo todo el día. Una persona que se mueve en el tráfico vehicular todo el día en la ciudad, ¿cierto? Una persona que maneje taxi o una persona que esté siempre todo el día inmerso en el tráfico vehicular, que es una de las fuentes que más genera ruido, estaríamos por encima de los 80 decibeles, podría ser. Y el peligro es que ese ruido no va a ser molesto para él porque es algo que es normal, ¿cierto? Ahí es cuando decimos que ese es el peligro del ruido, que lo dicen ustedes en el título de que es un contaminante pues que es silencioso, pues entre comillas dicen eso, pero es precisamente porque como no genera molestia vos estás expuesto, pues a la larga te puede generar un problema de salud, ¿cierto? Pero es a la larga. Muy bien, muchas gracias entonces a nuestros invitados. Chao, chao. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.